Hola, buenos días. Estamos hoy día por comenzar, son las 11:01 de la mañana. Vamos a comenzar con el seminario que toca para hoy día. Bien, hoy día toca abdomen agudo y vamos a tratar de hacer lo posible para que sea, digamos, bastante explicativo para ustedes. Bien, comencemos entonces por la definición. El abdomen agudo es una patología frecuente que tiene de 5 a 10% en la consulta, sobre todo en emergencia. Esto puede corresponder a patología médico, quirúrgica, intra o extraabdominal. Su característica es que es de inicio brusco, tiene una evolución inferior a 48-72 horas, constante e intenso, y se acompaña también de vómitos, afectación del estado general, y cuando uno intenta hacer el examen abdominal, el paciente pone cierta resistencia porque le duele al momento del examen. Por lo general se deriva de enfermedades del sistema digestivo, ¿no? Y por último, a veces, y eso lo vamos a ver en la última parte, no está considerado como un problema propio del sistema digestivo, pero sí, por ejemplo, los traumatismos abdominales también son emergencias que llegan a la consulta de emergencia. La evaluación diagnóstica procede en el orden habitual, ¿no? La anamnesis, la exploración física, la prueba de laboratorio y la prueba con imágenes, que se ha hecho ya bastante. Vamos a poner de moda esto, que no podamos hacer un diagnóstico sin poderlo demostrar con imágenes. Hay enfermedades que amenazan la vida del paciente y que debemos tocarlo en este punto. Un 15 a 25% de las pacientes con dolor abdominal agudo requieren cirugía, porque primero es el diagnóstico médico y después tenemos que pasarlo si es conveniente a los cirujanos para que resuelvan el problema. El problema de abdomen agudo se presenta cuando un paciente tiene una ruptura del aneurisma abdominal, una disección de aorta, una isquemia mesentérica o una perforación gastrointestinal. También con una obstrucción intestinal o vólvulo, una hernia que sea encarcerada, o sea que está, digamos, estrangulándose, y un problema diverticular. También en colecistopatías, en embarazo ectópico, en ruptura de la placenta, en infarto de miocardio o por ruptura esplénica. Cualquiera de estos puede variar con la edad. La presentación varía exclusivamente con la edad. Bien, seguimos. El dolor abdominal puede presentarse, ¿no?, en forma de molestias viscerales derivados de problemas que se irritan las vísceras. Viene también por molestias que se derivan de la parte de la pared, o puede ser referido de algún órgano, pero a zonas un poco más distantes de su localización. Estas tres maneras de manifestarse tienen, digamos, una explicación. El dolor visceral o cólico se produce por distensión o contracción violenta de la musculatura de una víscera hueca, o la afectación de la cápsula de un órgano sólido por obstrucción intestinal. El dolor parietal o somático se explica por inflamación del peritoneo parietal. Produce un dolor sordo, sostenido y bien localizado. El McBurney en apendicitis, por ejemplo, con hiperalgesia y defensa muscular. El dolor referido es un dolor originado en una víscera que es percibido como si procediese de una zona localizada, pero a distancia del órgano afectado. Por ejemplo, la colecistitis, que debería manifestarse únicamente por dolor debajo de las costillas, el hipocondrio derecho, ¿no? O la pancreatitis,
Las dos van hacia la espalda. Uno en barra y el otro va hacia la escápula. O sea, estos son dolores referidos como ejemplo. Por anatomía, lógicamente, este tipo de dolor tiene un principio y una respuesta. Y la respuesta y el principio es primero el estímulo va a viajar por el sistema nervioso, va a llegar al cerebro, como dice ahí la diapositiva, ¿no? Por la asta posterior de médula o los ganglios de las raíces dorsales por donde regresa, ¿no? Entonces esto se llama primera neurona, segunda neurona o tercera neurona. Eso nos da la localización, la intensidad y el carácter del dolor, ¿no? Bien. El dolor visceral, por ejemplo, es una distensión o contracción violenta de la musculatura de una víscera hueca. Por ejemplo, ahí está señalando la parte de intestino grueso en la parte final, sigmoides, ¿no? O terminación del descendente. El estímulo se transmite a través de las fibras que conforman parte de los nervios esplácnicos. El dolor tiene un carácter difuso, gradual y de intensidad creciente, referido probablemente en el epigastrio, perumbilical o el hipogastrio. Esto puede asociarse a síntomas vegetativos, ¿no? Movimiento, no está inquieto los pacientes, pueden tener sudoración, palidez, náuseas y vómitos. El dolor visceral verdadero en función de origen embriológico del órgano, es decir, está relacionado a la embriología, ¿no? Acá la parte media, intestino delgado, colon ascendente, la parte superior a estómago, duodeno, hígado, vesícula, coledo, páncreas, y la parte inferior a la parte del colon y los órganos pélvicos. Esto es de un origen embriológico. El dolor parietal es otro tipo de dolor que aparece en casos de irritación peritoneal. O sea, el ejemplo más claro es la peritonitis, que uno llega diagnóstico de abdomen en tabla, de rechazo al examen, ¿no? Es problema inflamatorio del peritoneo. El estímulo se transmite a través de fibras mielínicas integradas con los nervios somáticos o cerebroespinales. Generalmente es bien localizado, de carácter pulsátil o punzante y con contractura muscular refleja. Puede ser superficial, ¿no?, de la piel, el músculo, o profundo con la articulación de tendones o huesos. El dolor referido, ya hemos dicho que pertenece a un órgano, pero que se repercute en otra parte del organismo. Se percibe en una zona alejada del estímulo del órgano afectado. Aparece cuando el estímulo visceral es más intenso o bien el umbral del dolor está disminuido, ¿no? Erróneamente en el área cutánea, es erróneo en el área cutánea inervada por el mismo segmento medular, ¿no? Aquí tenemos nosotros, ¿no?, el estímulo, viaja al cerebro y responde el dolor, digamos, de la vesícula en la espalda. Dolor referido utiliza el enlace espinotalámico que proyecta estímulo de las estructuras somáticas y viscerales que convergen en la misma neurona. O sea, tiene zonas donde el dolor puede ser identificado, ¿no? Es una explicación fisiopatológica. Bien, el dolor puede ser de causa quirúrgica o causa no quirúrgica. Duele igual y hay que hacer el examen para determinar cuál es la causa. La causa o la etiología puede ser por procesos intraabdominales
Cualquier estructura localizada en el abdomen puede presentar patología y en consecuencia ser causa de dolor abdominal. En estómago, por ejemplo, las enfermedades ácidos pépticas. En intestino delgado, una enteritis, una enfermedad inflamatoria intestinal, obstrucción del intestino, colitis isquémica o perforación. En intestino grueso, otra vez colitis, enfermedad inflamatoria intestinal, megacolon, diverticulitis. En la vía biliar, ejemplos, colangitis, colecistitis, coledocolitiasis. En el vaso, una ruptura esplénica. En mesenterio, linfadenitis mesentérica. Y además de la patología ginecológica, que también es parte del abdomen inferior, una rotura o torsión de quiste ovárico. Pero también existen procesos que están fuera del abdomen, se llaman procesos extraabdominales. En tórax, una neumonía, un derrame pleural, neumotórax, pericarditis o una ruptura de esófago, ¿no? También tienen una connotación de urgencia, también tiene una connotación de abdomen agudo. Columna vertebral y sistema nervioso, cuando hay una espondilitis, una hernia discal o fractura vertebral, también repercuten en el abdomen. Aparato genital masculino, una orquitis, una epidemitis, dolor ascendente, retroperitoneo con pancreatitis, pielonefritis o disección aórtica entre los extraabdominales. También con procesos sistémicos, intoxicaciones de plomo, mercurio o cocaína. Fármacos por su uso, algunos de ellos anticolinérgicos, bloqueantes ganglionares o por su deprivación opioides. Enfermedades sistémicas endocrinológicas y hematológicas, insuficiencia renal, tirotoxicosis, feocromocitoma, alteraciones del metabolismo del calcio, acidosis metabólica, porfiria aguda intermitente y otras. La clínica, además del dolor, algunos síntomas acompañan a él. Síntomas digestivos, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, hiporexia, melenorectorragia o hematoquesia, diferentes términos para una hemorragia digestiva. Otros, fiebre, disuria, metrorragia, tos, disnea, dolor torácico, mareos, ¿no? No solamente es el dolor, sino algunos otros síntomas que pueden también señalarnos alguna complicación. Todo esto que son síntomas digestivos propios, ¿no? Y relacionables, también pueden acompañarte de síntomas vegetativos, como taquicardia, sudoración profusa, mareos, elevación de la tensión arterial, ansiedad, pánico o simplemente el miedo a ver qué pasa después. ¿Qué es importante para el diagnóstico? Hacer una buena anamnesis. Eso es importante en todo cuadro clínico, no solamente en la emergencia. En la emergencia nosotros tenemos que hacer una síntesis y acordarnos rápidamente de todos los procesos que pudieran ser con relación al órgano afectado, ¿no? Nosotros tenemos que ver que hay algunas enfermedades que dependen que son más frecuentes, por lo menos en edad y sexo. Tenemos que también tener en cuenta los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Si está o no tomando algún fármaco como anticoagulantes para problemas cardiovasculares, anovulatorios, corticoides, AINES, esteroides, diuréticos, opiáceos. Todo esto tiene relación con algunas enfermedades rápidamente identificables con estos antecedentes. La forma de inicio. Si la forma de inicio es brusco, aguda o subagudo. Brusco, que dura segundos o minutos en alcanzar su máxima intensidad y suele ser señalado con la punta del dedo. Es importante que le diga, a ver, ¿dónde le duele, señor, señorita? Por favor, solamente con un dedo, no con la mano, ¿no? Y ustedes le van a señalar específicamente dónde le molesta más. Agudo.
tarda minutos u horas hasta alcanzar máxima intensidad. Esto, o sea que poquito por poquito se va incrementando. El paciente lo localiza bien, un cólico nefrítico o una pancreatitis, ¿no? Comienza en el epigastrio, leve, se va incrementando y después se va hacia atrás en cinturón. Ese es digamos, más o menos el ejemplo que nos ilustra sobre esta clase de dolor. Subagudo, dice que tarda 1 hora o incluso días para alcanzar la máxima intensidad. No se precisa la localización. Por ejemplo, una colestitis aguda y una apendicitis no siempre están en el hipocondrio derecho o en la fosa ilíaca derecha. Pueden estar referidos y entonces hasta un poco más difícil. Epigastralgia, por ejemplo, puede ser confundido con otra patología. Bueno, estos han sido algunas causas y ahora vamos a determinar cuáles son las causas quirúrgicas, ¿no? Las causas quirúrgicas son las que generalmente están definidas con el síntoma de hemorragia. Traumatismo de órganos sólidos, fuga o rotura de aneurismas arteriales, ¿no? Una rotura de embarazo ectópico, divertículos gastrointestinales sangrantes, malformaciones arteriovenosas del tubo digestivo, úlceras intestinales, fístulas aortoduodenales tras un injerto vascular aórtico, una pancreatitis hemorrágica, un síndrome de Mallory-Weiss, una rotura espontánea del vaso. Todo esto está caracterizado por la principal síntoma como hemorragia digestiva, ¿no? Todos tienen que ver. No siempre, por si acaso, no sé, aquí tengo un escalpelo, un bisturí, pero no siempre, por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss no se trata con una cirugía, ¿no? Una úlcera duodenal, una úlcera gástrica que también sangran, tampoco se van a terminar en cirugía, salvo casos excepcionales. Los divertículos es otro patrón que sangra bastante, pero solamente se envía a cirugía en casos en que no se pueda tratar. Ahora nos han ayudado bastante la tecnología con relación a las armas que tenemos en gastroenterología, con la cual podemos parar los tipos de sangrado en tracto superior, en tracto inferior, ¿no? Y este síndrome de Mallory-Weiss que puede presentarse en pacientes que vomitan mucho, ¿no? Esto se ve en pacientes alcohólicos o también puede deberse a embarazadas. El síndrome de Mallory-Weiss es una erosiones profundas en la parte del esófago cardial. Bien, nosotros también podemos tener manifestaciones de infecciones. Lógicamente, la apendicitis y la colecistitis aguda pueden presentar dolores importantes que no se van a solucionar más que con un tratamiento médico en esto y un tratamiento quirúrgico en este otro. La diverticulitis de Meckel, o sea, es una inflamación del divertículo de Meckel que puede confundirse con una apendicitis, pero una apendicitis generalmente no está en la localización en que está el divertículo de Meckel. Abscesos hepáticos, abscesos diverticulares, abscesos de psoas, que no han podido ser tratados. Lógicamente, esto es una situación que necesita hacer un drenaje quirúrgico, o sea, entra a cirugía, ¿no? Los abscesos diverticulares que no responden a un tratamiento primario con el plastrón que se inicia desde el primer momento, ¿no? Y la antibioterapia que sigue después. Absceso del psoas, que significa un problema retroperitoneal, que definitivamente van a tener que ser drenados mediante un acto quirúrgico. Perforación. La perforación de una úlcera hueca es básicamente un tratamiento quirúrgico. La úlcera gastrointestinal perforada, un tumor gastrointestinal perforado,
el síndrome de Boerhaave, ¿no? Que básicamente es una ruptura completa de la pared del esófago, ¿no? Con una peritonitis hacia abajo, o un derrame pleural, o una mediastinitis, que si no te trata a tiempo, tiene un porcentaje de más del 50% de fallecimiento, ¿no? El divertículo perforado, que tampoco no es tratado primero por el organismo, segundo por los antibióticos. Si no hay una evolución favorable, va a tener que entrar el cirujano. Otra causa probablemente quirúrgica es la obstrucción, ¿no? La obstrucción generalmente tiene que ver con los antecedentes quirúrgicos de los pacientes. Es una buena pregunta si ha sido operado de alguna situación que se había significado previamente una apertura de la cavidad abdominal. Porque después de una cirugía de la cavidad abdominal puede ser que el paciente sea muy propenso a tener adherencias. Y las adherencias son una de las causas principales de obstrucción intestinal, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. El bolo sigmoides también fue en una época una cosa muy importante de cirugía. Sin embargo, ahora es posible hacer una devolvulación endoscópica, ¿no? Se produce cuando es un colon largo y grueso. Esto se ve mucho más, digamos, en Puno. Para eso debemos recordar a algunos colegas que se han dedicado exclusivamente a esta situación de devolvular esta situación utilizando solamente el endoscopio. El vólvulo cecal es realmente más difícil de hacerlo. Es poco más, mejor dicho, menos frecuente que el vólvulo sigmoide. El vólvulo sigmoide es bien frecuente realmente en las zonas de altura por la situación de la modificación en tanto en largo y ancho y la dieta que ingieren estas poblaciones. Hernias encarceradas es la hernia que ya está sufriendo problemas de vasculatura, problemas de irrigación. Y por lo tanto, si está necrosándose el intestino, necesita una cirugía de urgencia. La enfermedad inflamatoria intestinal, primero hay que hacer un tratamiento con biológicos, ¿no? No se sabe la etiología. O sea que se trata con antiinflamatorios, con biológicos, para evitar que vaya a cirugía. Cuando el caso es muy crónico y no responde al tratamiento, hay que hacer una resección. Y a veces hay que hacer una resección de todo el colon. Entonces, esto también en la evolución depende de cómo se comporte la respuesta al tratamiento para enviarlo a cirugía. Las neoplasias malignas de estómago o de colon o de alguna otra parte del tubo digestivo es una cuestión quirúrgica y una cuestión que, dependiendo de la estirpe intestinal, puede o no tener un posterior tratamiento antineoplásico, ¿no? Con medicinas de ese tipo. La intussuscepción es la introducción de una parte del intestino en otra parte del intestino, ¿no? Esto se podría intentar hacerlo con un endoscopio, pero generalmente estos terminan en cirugía para sacarlo este intestino, porque produce una obstrucción intestinal muy severa y posibilidades de que tengan que hacer una resección de eso, porque ya altera también la circulación de esa parte. La enfermedad de Werber es una enfermedad mucho más difícil
¿no? Más difícil de tratar y hay que hacer siempre una cirugía. Todo está relacionado a isquemia. Todos estos traducen isquemia: torsión ovárica, colitis isquémica, torsión testicular, hernia estrangulada o una trombosis o embolia mesentérica, ¿no? Los que están resaltados son los más frecuentes, ¿no? Los que tienen no menos resaltados son menos frecuentes, pero no descartables tampoco en los diagnósticos diferenciales. Existen también causas que no llegan a cirugía, que son las endocrinas y metabólicas. Un es tratamiento médico, las crisis diabéticas con manifestaciones gastrointestinales también es un tratamiento médico, la crisis de la enfermedad de ácido tampoco, de Addison, una porfiria intermitente aguda o una fiebre mediterránea hereditaria, hay que tratar antes de dirigirnos al cirujano, ¿no? Generalmente todos estos son tratamiento médico. También hay causas no quirúrgicas. Aquí pues tenemos que mencionar, ¿no?, que alteraciones en la hematología como crisis drepanocíticas, leucemia aguda y otras discrasias sanguíneas también pueden producir problemas de dolor abdominal. Y causas no quirúrgicas también están hechas por los fármacos que uno puede ingerir, ¿no? Intoxicación por plomo, otras intoxicaciones en metales pesados, el síndrome de abstinencia de narcóticos, el envenenamiento por picadura de araña viuda negra. Todos esos pueden tratarse de un problema de dolor abdominal. Bueno, insistimos en esta situación para hacer un buen diagnóstico médico y distribuir al paciente a un especialista. No tenemos que tener un buen diagnóstico. Y para eso tenemos que averiguar antecedentes médicos, quirúrgicos, hacer una semiología del dolor para ver de dónde viene y ver que si los síntomas que tiene están asociados a este tipo de dolor. Entre los antecedentes médicos que tenemos que ver son la edad, si tiene cirugías, si tiene antecedentes ginecostétricos, si los pacientes son inmunosuprimidos, si tienen alguna costumbre, alcohol o toxicomanías, los medicamentos que esté tomando para identificar si alguno de ellos es la causa del problema, y enfermedades o tiene algunas enfermedades crónicas que no sean transmisibles ni contagiosas. Es importante para el diagnóstico ver la intensidad, la irradiación y cuál es la actitud del paciente. Si la intensidad es muy intensa, es típica de irritación peritoneal, isquemia intestinal o distensión de una fibra muscular lisa. Si es moderado, es un dolor típico de procesos inflamatorios localizados. Si la radiación es a la zona subescapular, es patología biliar. Si irradia en cinturón, es pancreatitis. Si dolor a la espalda, solamente a la espalda, es la patología biliopancreática, úlcera perforada, cólico nefrítico, aneurisma de la aorta abdominal, patología ginecológica. Si solamente está en la ingle, hay que ver el trayecto ureteral o escroto, porque también sea en cólico nefrítico o también puede ser una manifestación de aneurisma. Ver la actitud del paciente también es importante. Un paciente totalmente inmóvil es un típico de irritación intestinal brusca o isquemia intestinal. Un paciente agitado es el paciente que no se puede estar sin moverse, tiene que ir de un sitio para otro, ¿no? Típico de un cólico biliar o nefrítico. Si tiene una posición antálgica,
tiene una posición en decúbito prono o fetal, es típica de pancreatitis aguda. Es el paciente que llega a la emergencia con gran dolor, con sudoración, sensación de náuseas y una posición que pretende poner el tórax en las rodillas, así para, ¿ya? Esa es la posición fetal típica. ¿Por qué razón? Porque así está de alguna manera alejando la parte dolorosa del resto de los intestinos. Cuando está echado boca arriba es al revés, le da a ver más. Y ese paciente no lo vamos a poder recostar en una camilla si es que no le ponemos antálgicos potentes. Algunos síntomas que acompañan al dolor abdominal nos puede decir si, por ejemplo, tiene una apendicitis, una pielonefritis o una patología biliar infectada. Si hay vómitos, preguntar frecuencia, relación con el dolor y aspecto del contenido del vómito. Si tienen alteración del hábito intestinal, si hay diarrea, preguntar si hay sangre, moco o pus, ¿no? Hay que preguntar también qué fue la posible causa, de repente es una causa alimenticia. Si tiene estreñimiento, investigar si hay o no omisión de gases y heces en las últimas 24 horas. ¿No? Un estreñimiento habitual no lo lleva a emergencia a los pacientes. Las alteraciones locales, ¿no? Que pueden ser signos relacionadas con la excreción de la orina o problemas ginecológicos. Y otros que tienen una anorexia, ictericia, coluria, acolia o síntomas respiratorios o un síncope que esté en relación con el dolor abdominal. A ver, forma de dolor y órganos afectados, ¿no? El dolor gradual y progresivo es en el páncreas. Comienza de a poquitos y va aumentando. Igual una colecistitis o una hepatitis. El apéndice también es brusco y va aumentando, poco a poco. El absceso tubo ovárico o un embarazo ectópico es de la misma forma. La presencia de diverticulitis o la presencia de divertículos complicados, para decirlo de alguna otra forma, ¿no? También es un dolor que comienza poco y va progresando a ser mayor. El dolor repentino e intenso, un cólico importante, una úlcera perforada, un cálculo ureteral que puede estar avanzando, ¿no? Puede ser constante conforme avanza, produce molestias para orinar y va avanzando y la orina va a presentar no una infección, sino va a presentar sangre. Cuando hay una rotura de un aneurisma aórtico, el dolor está en el mesogástrico principalmente, ¿no? Es repentino y es muy intenso porque es una ruptura de una arteria, ¿no? O un cólico o una perforación, te va a dar una peritonitis tremenda que va a tener que entrar a cirugía, sea como sea. Cuando el dolor es cólico intermitente como retorcijones, hay que pensar en una víscera, ¿no? Hueca, ¿no? Aquí igual está avanzando por el uréter. Cólico biliar cuando se obstruye un cálculo, cuando se obstruye el intestino delgado o cuando se obstruye el intestino grueso, ¿no? ¿Por qué? Porque las ondas digamos, de propulsión tienen que ser más fuertes. Y esto es una etapa de dolor, una etapa de descanso. Una etapa de dolor, una etapa de descanso. El dolor referido, es decir, un dolor que tengo de apéndice y se refiere acá. Una pielonefritis, que el problema lo tengo por acá y, digamos, se refiere a este lado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Acá es muy importante, por ejemplo, acá hacer la puñopercusión, ¿no?
Y acá una úlcera perforada, acá en la parte más distal, puede ser una apendicitis también. Ok, muy bien, vamos avanzando. El examen físico, la inspección, nos dice que tenemos que evaluar los contornos del abdomen, si está distendido o protruido, si existe presencia de cicatrices quirúrgicas o efectos de masa, eritema o edema o equimosis. Algunas lesiones cutáneas pueden indicarnos también una patología, por ejemplo, el signo de Cullen, que es perumbilical, el signo de Gray-Turner en los flancos, el nódulo de Marie-Joseph, la visualización de vesículas en herpes zóster, ¿no? El signo de Cullen es una pancreatitis, el signo de Gray-Turner es ¿cómo se llama? Una hemorragia interna. El nódulo de Marie-Joseph es una evidencia de un cáncer gástrico avanzado, ¿no? Y la presencia de pequeños puntitos, de pequeñas vesiculitas que siguen el transcurso de una línea que es, digamos, que siguen una costilla, ¿no? Es el herpes zóster y que producen un dolor muy importante. La palpación se debe realizar por cuadrantes. Nosotros sabemos que hay 9 cuadrantes. 3 en la parte superior, 3 en la parte media y 3 en la parte inferior, ¿no? Y cada uno involucra un órgano, uno o dos órganos. Por lo tanto, para tratar de ver cuál es el órgano que está comprometido, debemos realizar una buena palpación. Primero la palpación va a ser superficial y luego profunda. Siempre tiene que comenzar por la zona que al paciente no le duele, y al final por la parte afectada. Esto nos va a revelar la intensidad y localización exacta del dolor. ¿Qué es lo que hace la palpación? Puede detectar la presencia de peritonitis, la presencia de que un órgano aumentó de tamaño o simplemente una masa abdominal de etiología a descartar. La auscultación se realiza básicamente para ver si tiene o no presencia de ruidos hidroaéreos. Hay patologías que hacen que el intestino pare, ¿no? Pare de funcionar en cuanto a los ruidos, ¿no? Su ausencia se llama hilio paralítico y es consecuencia de una peritonitis. Si los ruidos están aumentados, es la pelea que hace el intestino para tratar de superar una obstrucción. O el paciente tiene una fuerte una velocidad de tránsito muy acelerada, ¿no? Los ruidos metálicos son de obstrucción intestinal mecánica y los soplos de presencia de un aneurisma en esa zona. La percusión nos puede decir que hay una retención de gases intestinales. La matidez es lo que se encuentra en las masas o la presencia de un aumento del tamaño de órganos, así como el hígado, ¿no? O también podemos hacer por esta misma metodología de la percusión, ver si hay líquido o no en la cavidad peritoneal. Bueno, hay algunos signos que tienen que ver con la enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Bloomberg, el rebote de la pared abdominal, inflamación peritoneal como enfermedad. El síndrome de Charcot, dolor intermitente en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre, ¿no? Esto es una enfermedad infecciosa en presencia de obstrucción del colédoco, ¿no? Es una colestasis. Vesícula palpable es el signo de Courvoisier, que está relacionado a un SEA de páncreas o un tumor localizado en la ámpula. El signo de Cullen
es un color azulado periumbilical, que es un signo de hemoperitoneo. El signo de Grey-Turner, cambios de color periumbilicales por una pancreatitis aguda, hacia la volacia. Es un color violáceo, ¿no? Que está relacionado a sangrado por el hecho de que las enzimas digestivas que han sido producidas por una obstrucción del conducto de Wilson van quemando también parénquima y llegan también a quemar algunas venas o arterias. El Murphy es un dolor que se hace en la inspiración al comprometer el hipocondrio derecho. Eso significa una colecitis aguda. A la flexión y rotación del muslo derecho es el signo del obturador, esto para descartar un absceso pélvico. El signo de psoas ilíaco es un dolor que lo hacemos a levantar y extender la pierna, y eso está para buscar un apéndice retrocecal. No todos los apéndices son tan fáciles de buscar, ¿no? En el hipocondrio derecho, digamos, producir dolor al soltar bruscamente la mano que está profundamente, ¿no? Produciendo un pequeño dolor, pero más cuando lo retiras. El signo de Robson es dolor en el punto de Marburg al comprimir el cuadrante inferior izquierdo, que es en el otro lado. No, perdón, es una manifestación en el mismo lado, pero es el hecho de soltar la mano, o sea, es el Robson, o sea, se relaciona con esto del Marburg y Robson, apendicitis aguda. O sea, estos signos son muy frecuentes de encontrar en la patología de emergencia. Hay otros, por supuesto, pero que hemos destacado los más frecuentes. Aquí está lo que yo le decía, ya en lo que yo le presento también a los alumnos, cuál es el contenido de cada cuadradito del abdomen, ¿no? Tenemos estos cuadrantes, el hipocondrio derecho, el izquierdo, el epigastrio, con sus respectivos contenidos, el flanco derecho, el flanco izquierdo y el mesogastrio, igual con su debido contenido, que cuando uno más o menos está orientado en este sentido, es muy fácil saber qué órgano está comprometido. La fosa ilíaca, el hipogastrio, la fosa ilíaca izquierda, tanto derecha como izquierda. Sabemos, sabiendo el contenido, acá nos podemos orientar muy fácil en cuanto a la patología que se presenta en esas zonas. No podemos dejar pasar el examen del tracto rectal en todo paciente que tiene problemas abdominales. En gastroenterología, se lo dije hoy día a mis alumnos, el que no mete el dedo, o sea, el que no hace el tracto rectal puede meter la pata, porque existen tumores o la zona del abdomen pélvico que son tactadas y pueden descubrir metástasis muy avanzadas o tumores localizados a la altura simplemente del dedo. Entonces debe realizarse en todo dolor pélvico, cuando hay síntomas rectales o con sospecha de obstrucción. Si hay una obstrucción, vas a encontrar la parte del dedo totalmente vacío, no va a tener ninguna heces, el resto de heces. Es ideal realizarlo después de una radiografía de abdomen simple, para tratar de relacionarlo, ¿no? Si no tienes nada en la parte inferior y tienes todo en la parte superior, debe haber una obstrucción. Se debe buscar tumores o fecalomas. Fecaloma, pues lógicamente cuando metes el dedo te vas a encontrar con una cantidad de heces tremendos que no han podido salir por su volumen. Y estos fecalomes se producen casi específicamente en pacientes que están inmóviles en su cama, ¿no? Y que no son tomados adecuadamente, o también por pacientes que tienen la costumbre de no acudir al baño si es que le están diciendo que vaya el mismo organismo. Esto nos va a permitir también caracterizar las heces, o sea, cuando uno saca un pedacito de eso, cuando son color negro y pegajosas, ¿no? Y malolientes, son características de melena que se produce cuando ha habido una hemorragia digestiva alta.
Si son de color rojo brillante, característica que la lesión está cercana al ano, como por ejemplo hemorroides o tumores cercanos. Y si son de color blanquecino, pueden estar relacionados con obstrucción de las vías biliares. O sea, todo signo tan pequeño como sea puede ir diciéndonos cuál es el diagnóstico. Las pruebas de laboratorio son las que habitualmente se producen, se hacen en emergencia, que son fáciles y rápidamente realizados y podemos nosotros pedirlos con relación a nuestra patología. Hemoglobina, recuento de leucocitos, cuando hay una hemorragia digestiva, electrolitos, cuando hay un problema que tiene una relación con pérdida de orina o excreción de la orina, ¿no? Análisis de la misma orina. Esto cuando uno sospecha que tiene algún problema relacionado a ¿cómo se llama? A problemas de embarazo o embarazo ectópico también. Amilasa lipasa cuando la pedimos específicamente para diagnosticar pancreatitis, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la aminotransferasa, el lactato son especiales como para ver si hay algún problema específicamente derivado de problemas de alteración de la función hepática, ¿no? Cuando hay diarreas, sobre todo en niños, tenemos que buscar parásitos en heces, o cuando hay un problema de una diarrea que esté relacionado a una diarrea muy intensa, hay que descartar Clostridium difficile. O sea, básicamente son pruebas muy simples. Después de pedir los análisis de laboratorio, tenemos que pedir imágenes, pero imágenes que nos van a ayudar básicamente o certificar nuestro diagnóstico. Una radiografía de abdomen simple, en 3 incidencias, permite ver niveles hidroaéreos, aire o líquidos en las zonas de clímax. Solamente simple, sin ningún tipo de contraste. La placa de tórax frontal de pie va a descartar neumoperitoneo o neumopatías. Una ecografía abdominal va a indicar procesos en órganos intraabdominales como hígado, vesícula, páncreas, riñones, todo lo que pueda ser sólido. La tomografía axial computarizada es útil para detectar masas abdominales, aneurismas de aorta o problemas diverticulares. A lo que nos referíamos con la radiografía simple de tórax es que esta no puede ver, esta imagen, por ejemplo, es característica, elevación del diafragma, visualización del borde hepático y entre ellos presencia de esta densidad que es muy similar a la que tiene el tórax, ¿no? Esto significa aire en cavidad que no la debería tener, ¿no? Aquí está normal, no hay signos de derrame, acá tampoco hay signos de derrame, solamente aire. Y este aire en cavidad significa perforación de víscera hueca. Entonces se puede hacer una radiografía simple y se puede ver calcificaciones tanto en el apéndice, se puede ver cálculos biliares, cálculos renales, pancreatitis crónica que se caracteriza con una línea de calculitos que están siguiendo el Wilson, aneurisma de la aorta abdominal, arterias viscerales, arteriosclerosis de los vasos viscerales, cuando esta arteriosclerosis es bastante severa. Con una radiografía simple de abdomen podemos hacer todo esto y de tórax también, ¿no? Abdomen, tórax, abdomen y tórax. Aquí esto es lo más importante. También nos puede ser visible obstrucciones de los intestinos, ¿no? Obstrucciones de los intestinos, obstrucciones del estómago, ¿no? Esto puede ser esta obstrucción puede ser completa o parcial. Se puede ver en el gas en el colon o el famoso vólvulo en el ciego, que lo vamos a ver después. La ecografía también es un examen que nos ayuda bastante en ver patología hepatobiliar, ¿no? Ver vesícula,
y también en la parte baja, la parte ginecológica, ¿no? ¿Cuál es el enemigo de ver esta imagen que está acá, por ejemplo, limpia? Vemos hígado, la parte vesicular y una piedra ahí en la parte más de salida, digamos, ¿no? Acá. Esta piedra, cuando intenta pasar por el cístico, va a producir los cólicos. ¿Cómo se caracteriza gráficamente? Por ser blanca, para llamarlos así, blanca, ¿no? Los ecos, porque la sustancia, la máquina produce ecos, que después son traducidos a imágenes, y la imagen que tenemos es esta. Como las ondas viajan de arriba hacia abajo, y aquí este cálculo tiene, digamos, es mucho más intenso, no es líquido, no es de este tipo, no es de tejido, sino tiene un poco de calcio, entonces va a evitar que las ondas pasen a través de él, por lo tanto deja esta estela acá, ¿no? Parece un cometa. Pueden llamarle como quieran, pero eso es una imagen sólida, más sólida que el hígado, más sólida del contenido biliar que tiene acá, ¿ok? Entonces, esto también puede diagnosticar problemas ováricos, puede diagnosticar asimismo la presencia de dilatación de vías biliares, intra y extrahepáticas, ¿no? Y tenemos un problema cuando hay mucho aire. Cuando hay mucho aire, el paciente tiene un meteorismo exagerado, no puede limitar, explorar adecuadamente el páncreas y otros órganos abdominales porque se ve como una neblina a través de un vidrio sucio, ¿no? Cuando hay mucho aire. Entonces no es muy bueno hacer y hay que darle pues algo para eliminar todos esos gases para poder hacer una buena ecografía. La tomografía es un examen realmente caro pero necesario, ¿no? Nos puede diagnosticar apendicitis, diferenciación de obstrucción mecánica de intestino delgado con hilio paralítico, identificar el punto de transición de la obstrucción mecánica, la isquemia intestinal aguda, lesiones traumáticas del intestino delgado, engrosamientos de la pared intestinal o un gas fuera de la luz intestinal. Líquido intraperitoneal sin lesión de órgano abdominal sólido, que puede ser compatible con un problema hepático, la citis, ¿no? Un líquido que se presenta por descompensación de problemas hepáticos crónicos. La laparoscopía diagnóstica era un procedimiento que se hacía por buen tiempo, ¿no? En la especialidad. Ahora la laparoscopía diagnóstica fue el precursor de lo que actualmente hacen un diagnóstico previo en un cáncer gástrico. Antes de abrir al paciente le hacían una laparoscopía, por lo menos en mi hospital lo hacían así, ¿no? Previamente a que ellos se interesaran por la laparoscopía, nosotros yo era el jefe del departamento y hemos tenido muchas peleas con ellos, por el hecho que nosotros, ¿por qué no metíamos en la cavidad si era su terreno de trabajo? Bueno, en esos tiempos en que nosotros nos metíamos adentro del abdomen, era para detectar metástasis, era para detectar tuberculosis, era para detectar tumores o metástasis, ¿no? Ahora lo hacen lo mismo, después de pelear tanto, y ahora pues es una cosa de la cual viven actualmente, la laparoscopía diagnóstica, la laparoscopía terapéutica. La laparoscopía terapéutica siempre, digamos, está a cargo de ellos porque nosotros no cortábamos, no teníamos capacidad de entrar a hacer algún tratamiento, sino simplemente diagnóstico o biopsias, ¿no? Tiene una sensibilidad y especificidad elevada, o sea, si ves un tumor, definitivamente no vas a tener ningún problema de diferenciarlo, porque una cosa es la anatomía normal y otra cosa es la anatomía alterada, ¿no?
Ahora se puede tratar algunos de los trastornos. Por ejemplo, si tiene un dolor abdominal porque cada vez que se moviliza, ¿no? Y tiene un antecedente de cirugía, cada vez que se moviliza le duele toda la barriga, es que hay que ver, ¿no? La segunda laparoscopía, lo que pasaba era que estaba con una cantidad de bridas o adherencias que no permitían el movimiento intestinal adecuado, ¿no? Esto es la, ¿no? Si nosotros hacemos un buen diagnóstico y un buen tratamiento, vamos a disminuir la cantidad de síntomas y también vamos a disminuir la cantidad de mortalidad. Porque si nosotros vemos a un paciente que tiene un cáncer avanzado y le hacemos una laparotomía, una laparoscopía, encontramos que no hay sitio donde no tenga el cáncer, ¿para qué lo van a operar? ¿No? Tiempo de hospitalización, ¿no? Eso también está en relación con el tiempo. Si no lo encuentro mayormente, ¿por qué operarlo? O sea, simplemente damos tratamiento médico y se va a casa. La precisión diagnóstica es muy importante. Casi nadie viendo estas imágenes o acostumbrándose a ver las imágenes, casi nunca se equivoca, ¿no? Tiene algún tipo de limitación cuando el proceso es retroperitoneal, porque va a tener que emplearse algunas otras medidas como para tratar de levantar los intestinos, meterse en la cavidad retroperitoneal y mirar, digamos, o tomar biopsias si se requieren. Esto es mucho más difícil y se prefiere hacerlo con la cirugía abierta. El diagnóstico diferencial, entonces, siempre tiene que basar por todo este camino. Anamnesis, exploración física, pruebas de laboratorio, estudio de imágenes, a veces lavado peritoneal y la parotomía, que se puede, ya importante, terminar aquí, ¿no? Hasta acá, todo es una situación de evaluación médica, e incluso esto, pero esto de acá ya es quirúrgico, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos? Datos de laboratorio, presión de compartimiento abdominal, 30 milímetros de mercurio, aumenta tras la descompresión gástrica, aquí los signos radiológicos, la dilatación masiva del intestino, todo esto se trata, ¿no? Extravasación del contraste de la luz intestinal, lo cual significa perforación, ¿no? Cuando se hace un lavado gástrico con 1 litro de suero, hay mayor cantidad de leucocitos, más de 300.000 eritrocitos, o sea, esto significa infección, 300.000 leucocitos es una hemorragia, ¿no? Cuando hay bilirrubina, hay fuga de bilis en alguna parte, partículas de material, ¿no? En el intestino, que de repente es por perforación y presencia de heces, ¿no? Y cuando hay una concentración superior, es un problema de que se está fugando la orina por alguna parte y eso probablemente puede traumatismo en los uréteres o en la parte superior, en la pelvis renal, ¿no? Todo eso se hace con la laparoscopía y con la toma de muestras. Bien, algunos signos como para que ustedes puedan ver, porque desgraciadamente no lo pueden ver directamente, pero les hacemos algunas fotos. Signo de Cullen, periumbilical, ven la mancha así de este violáceo acá así, ese es un signo de pancreatitis hemorrágica. Cuando lo tienen los costados, así, es el signo de Gray-Turner, es un signo de hemoperitoneo. Aquí tenemos una obstrucción intestinal. Esto que está obstruido es la parte sigmoidea, ¿no? Y tiene una especie de grano de café, ¿no? La especie de grano de café está aquí representado, ¿no? Es una torsión de sí mismo, ¿no? Del intestino con un cuello que no deja pasar nada. Esto se puede devolvular, como dije antes, ¿no? Es el volvo de sigmoides, ¿no? Aquí vemos una situación que se ve acá en esta zona, no sé si se puede ver bien, es una cosa que se ve más, que resalta encima de todo el resto del abdomen. Esto es una vesícula que puedes palpar tú como una pelota de billar. Los que juegan billar se van a dar cuenta
rápidamente, porque es redondita, lisa, pero está debajo del hipocondrio derecho, ¿no? Esta es una vesícula que se palpa y generalmente el paciente tiene un tinte ictérico severo, ¿no? Este se llama el signo de Courvoisier-Terrier, signo de un cáncer de cabeza de páncreas o signo de una obstrucción a nivel de la desembocadura de las vías biliares, ¿no? Y esto se trata de ver incluso acá, ¿no? Con una vesícula bastante grande, vesícula dilatada, que es la que se ve acá también. Esto ecográficamente es la visión clínica del paciente. Y hay otros signos que no son precisamente de emergencia, pero que se pueden ver también. Por ejemplo, acá vemos nosotros un signo de la cabeza de medusa. Aquí le hemos visto a la medusa y aquí vemos estos que están acá son signos de circulación colateral, pero está relacionado, por ejemplo, aquí está la cara y todo esto es el cabello de la medusa. Circulación colateral, ascitis, ¿no? Diagnóstico cirrosis. Y esto sí es un diagnóstico de abdomen agudo también, ¿no? Distensión abdominal, asas delgadas o gruesas con un líquido visible. O sea, acá un nivel líquido arriba. Todos tienen niveles líquidos y además presencia de aire encima de ellos. Esto es una característica de obstrucción intestinal. ¿Qué debemos realizar ante un paciente? ¿No? Si se requiere antibiótico, se le tiene que dar una asistencia respiratoria, porque algunos de los males repercuten en el pulmón. Hay que colocar una sonda nasogástrica si se requiere, si el paciente está vomita o tiene sangrado, ¿no? Hay que ponerle una sonda para tratar de, primero, hacer el diagnóstico de un sangrado digestivo alto, ¿no? Para descartar varices esofágicas también, posteriormente, para el lavado gástrico, para que el endoscopista pudiera ver un estómago limpio, ¿no? Además, para la colocación de sonda puede administrar líquidos y electrolitos de acuerdo a pérdida. El cateterismo vesical, cuando el paciente está sin poderse controlar el control de líquidos, porque está en coma y no puede, tendríamos que hacerle de esta manera un cateterismo. Y si es necesario, tenemos que darle apoyo nutricional antes de meterlo a cirugía. Se considera como abono de manejo quirúrgico también aire libre intraperitoneal, lo que hemos visto en una presentación de un slide anterior. Sangre libre intraperitoneal, obstrucción del tubo digestivo, peritonitis postraumática, ruptura del aneurisma de la aorta abdominal, dolor intenso que compromete estado general y que no responde al tratamiento médico. ¿Okay? Las últimas diapositivas son para darle algunos datos cuando un paciente es sometido a un traumatismo abdominal por accidentes. Esto es una enfermedad debido a una agresión producida por la transmisión de la energía de un objeto, puede ser un ómnibus, puede ser un puño, en el abdomen que producirá un daño en las estructuras comprendidas en la cavidad abdominopélvica. Se considera enfermedad porque produce una disfunción del daño del órgano. Las lesiones abdominales tras un traumatismo cerrado, 80% son de este tipo, 20% penetrantes son 20%. Puede ser causa de una considerable proporción de muertes asociadas. Una hemorragia intestinal, una hemorragia por una víscera sólida que sangra y que no es tratada, se va simplemente al cementerio. Entonces tenemos que ver que en el abdomen hay una cavidad que se puede dividir en superior e inferior, debido a que los órganos están cubiertos por la parrilla costal en la parte superior y en las últimas costillas que pueden causar daño de la víscera debajo de ellas. O sea, si a mí me chocan en la parte derecha, me hunden las costillas y tengo un derrame, una hemorragia debido a que me han roto también de paso el hígado, ¿no? De la cavidad pélvica, que está rodeada de los huesos pélvicos, en la parte baja del espacio retroperitoneal, si también igualito por el choque en el lado izquierdo me rompen pues el ilíaco, ¿no? Esto va a sangrar hacia la cavidad pélvica.
El paso retroperitoneal básicamente es lo que está posterior a la aorta, pero si se rompe se va a ir ahí en el sangrado. La cava inferior son los grandes vasos, algunos segmentos del intestino grueso, en que las lesiones son muy difíciles de reconocer porque estos segmentos tienen que meterse por ahí, atravesar también algunas cosas, algunos órganos que están importantes ahí. La causa de traumatismos abiertos es por arma blanca o por armas de fuego. Los traumatismos cerrados son por accidente de tránsito, o accidentes en el trabajo, en la casa o también deportivos. Todos esos traumatismos en el abdomen pueden ser motivo de emergencia también en los hospitales. Los traumatismos hemos dicho que pueden ser cerrados o no penetrantes o abiertos o penetrantes, ¿no? Aquí cerrados no presentan solución de continuidad en la pared abdominal. El agente que la produce de superficie romoplano tipo barra de timón o puños. O sea, cuando hay un accidente, el chofer puede irse contra el timón y el timón va a romper todo lo que tenga a mano ahí, ¿no? Pero no se puede ver en la superficie. Traumatismo abierto penetrante cuando existe una solución de continuidad en la pared abdominal producida por elementos cortantes o transficiantes, como las heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego. Y para terminar prácticamente, el cuadro clínico del manejo inicial, que es lo que hacemos en los pacientes con traumatismo grave. Se debe realizar en forma simultánea los exámenes de evaluación primaria y las maniobras de reanimación para posteriormente seguir con los posibles métodos de diagnóstico, ¿no? Ahí no le podemos hacer una buena evaluación de qué le pasó ni nada por el estilo. Primero tenemos que ser al revés. Primero tratar las cosas que está presentando el paciente y luego presentarle qué es lo que pasó, ¿no? No es posible obtener una historia detallada hasta después de haber reconocido las lesiones que comprometen la vida y iniciado la terapia correspondiente. Entonces, la evaluación primaria del esquema ABC es, ¿no?, A, B, C, D, E. Asegurar permeabilidad de la vía aérea, asegurar la correcta ventilación y oxigenación, hay que descartar neumotórax, atención, hay que ponerle oxígeno, hay que hacer un control de la circulación, deteniendo la hemorragia, identificar el tratamiento del shock, ¿no? Identificar la hemorragia interna, monitorizar el electrocardiograma que esté estable. D, hay que hacer una breve valoración neurológica, a ver si tiene algún problema neurológico. Y por último, desnudarlo completamente y prevenir la hipotermia para reconocer un estado de shock, ¿no? Todo esto es la evaluación primaria de un accidente. Bien. Eso es todo. Creo que hemos cubierto gran parte de lo que significa abdomen agudo. Una parte es quirúrgica, otra parte es médica, y creo que con esto hemos podido terminar la sesión en un tiempo suficiente. Ok. Agradeciéndole su atención a lo que quedan, espero haber satisfecho algunas preguntas que pudieran tener. Ok. Le agradezco otra vez y con esto es suficiente por ahora. Gracias. Muchas gracias para ustedes también. Nos vemos. Gracias, doctor. Ya nos vemos. Gracias.